Invertir en bienes raíces es una de las primeras cosas que se le viene a la mente a muchas personas cuando se plantean empezar a invertir o cuando empiezan a pensar posibles inversiones que les puedan asegurar su futuro después de su retiro. Y también es una respuesta muy típica que podemos escuchar si le preguntamos a alguien qué haría si ganaras $1.000.000 en la lotería, y muchas personas capaz que nos pueden decir que comprarían varios apartamentos y vivirían de renta. En este video vamos a hablar todo sobre inversión en bienes raíces, y a diferencia del video que hicimos hace algunas semanas donde analizamos si era mejor comprar o alquilar el lugar donde vivimos, si no viste el video te dejo el link en la descripción y en las tarjetas del video. En este caso, este análisis lo vamos a basar en una propiedad que compramos para inversión, o sea que no vamos a vivir en esa propiedad. En este video vamos a ver por qué es tan común que la gente quiera invertir en propiedades. Vamos a ver los pros y los contras de este tipo de inversiones. Vamos a ver cuál es la rentabilidad que podemos esperar por una inversión en bienes raíces, por lo menos en Uruguay. Y también, por último, si se quedan hasta el final, vamos a ver un secreto que no muchas personas saben, que nos permitiría invertir en bienes raíces con solamente $15 o incluso menos. Hay varios motivos por los que invertir en bienes raíces suele ser una de las opciones que más atraen a los inversores, y una de las principales suele ser que, a diferencia de otro tipo de inversiones, en el caso de bienes raíces podemos tocar y ver nuestro activo, y no es algo tan en el aire como por ejemplo puede ser invertir en bolsa, y sobre todo cuando estamos hablando de grandes sumas de dinero, que en el caso de comprar una propiedad suele ser el caso. A muchos inversores les da más tranquilidad poder ver y controlar su propiedad y no tener que estar dependiendo de factores externos como puede ser en otro tipo de inversiones. La segunda razón es porque es un mecanismo bastante más cercano a todos nosotros, ya que partimos de la base de que entendemos la necesidad de todas las personas de tener una casa donde vivir, y seguramente donde estamos viviendo en este momento es una casa o alquilada, o que compramos, o que estamos pagando con un préstamo, o que a lo sumo es de alguien, pero entendemos más o menos cuáles son las operaciones que se dan en este negocio, que en general suelen ser las básicas de comprar, alquilar, vender o comprar con un préstamo. La tercera razón es porque seguramente todos hemos escuchado alguna vez a algún familiar o algún amigo que vive de rentas, como se le dice popularmente, y esto, al menos por estos lados de Sudamérica, puntualmente en Uruguay, es mucho más frecuente que escuchar de alguien que vive 100% de sus inversiones en bolsa u otro tipo de inversiones. Entonces invertir en bienes raíces suena mucho más cercano y mucho más viable para nosotros. Invertir en bienes raíces tiene sus pros y sus contras, o ventajas y desventajas, las cuales vamos a ver ahora, empezando por las ventajas. En primer lugar, podemos decir que es una inversión relativamente pasiva, ya que no requiere que estemos 24/7 atrás de nuestra inversión. Más que nada, el mayor trabajo lo tenemos en el momento cero, cuando tenemos que buscar y comprar nuestra propiedad y ponerla en alquiler, y a partir de ahí, las tareas que conlleva son más que nada de gestión y de administración, y eso no nos lleva todo el día, todos los días, entonces podemos decir que es bastante pasivo. También otra ventaja que tiene es que nos genera un ingreso constante y bastante seguro, ya que si tenemos una propiedad en alquiler, sabemos cuánto vamos a recibir todos los meses por parte de nuestro inquilino, y esto es un beneficio que tenemos en el caso de los inmuebles, que no tenemos en otras inversiones, que no se nos garantiza cuánto vamos a recibir mensualmente por nuestra inversión. También otra ventaja que tienen es la apreciación que puede tener nuestra propiedad. Se estima que en general se pueda revalorizar más o menos un 3% por año la propiedad. Hay barrios que se aprecian un poco más, otros que menos, otros que capaz que bajan un poco de valor, pero en general en promedio se espera que el valor, o sea el precio del valor de nuestra propiedad vaya creciendo a lo largo del tiempo. También otra ventaja que tiene es la tranquilidad mental de ese viejo dicho de tengo donde caer muerto, que básicamente lo que dice es que tenemos un lugar seguro a donde podemos recurrir si, por ejemplo, perdemos nuestro trabajo o si nos pasa algo, tenemos a dónde ir sin tener que pagar alquiler, que es muy importante. Y también en esta lista tenemos que poner algunos de los puntos que mencionábamos antes, como es el factor de la tangibilidad, que nos permite verlo y tocarlo y saber que está ahí. Y también el factor de que sea fácil de entender y que seguramente vamos a saber en todo momento qué es lo que está pasando en el negocio de bienes inmobiliarios. Pero no todo es perfecto en la inversión en inmuebles, ya que también tiene algunas desventajas que tenemos que analizar. En primer lugar, una de las principales desventajas es la gran barrera de entrada que pone para los inversores, dado su precio, ya que no podemos acceder a una propiedad con menos de un 20% del valor de este inmueble, y en general esto se traduce en unos 15 o 20 mil dólares hacia arriba que tiene que tener un inversor para empezar a invertir en estos mecanismos. Entonces hay muchas personas que quedan afuera por no llegar a estos mínimos. También otro de los riesgos que tiene es la baja liquidez que tiene esta inversión, ya que si por algún motivo tenemos que transformar nuestra inversión a efectivo, se nos puede complicar un poco a nivel tiempo, ya que en los mercados sudamericanos, sobre todo en el caso de Uruguay, las ventas no se dan tan rápido como querríamos, y eso es una desventaja respecto a otros mecanismos de inversión que nos ofrecen una liquidez bastante mejor.
También otro riesgo que tiene es la poca diversificación que puede lograr un inversor cuando invierte en propiedades, ya que como decíamos antes, por el alto precio que tiene comprar una propiedad, es muy complicado poder tener muchas propiedades. Entonces, si algún inquilino deja de pagar o se nos rompe algo importante en nuestra propiedad, seguramente eso signifique para el inversor que durante algunos meses no tenga ningún tipo de ingresos por esa inversión. Otro riesgo es también que en general la mayoría de los inversores acceden a esta compra del inmueble a través de un préstamo, y eso alinea a lo que decía antes. Si por ejemplo un inquilino se va y por algún tiempo no tenemos quien nos pague una renta por esa inversión, vamos a tener que pagar de nuestro bolsillo, y eso genera un riesgo para las personas que no todos tienen el bolsillo suficiente para poder cubrir esas inversiones por su cuenta. Otra desventaja que tiene es que si somos dueños de una propiedad, y sobre todo si la tenemos alquilada, seguramente vamos a tener que incurrir en algunos gastos de reparaciones o de mantenimiento de vez en cuando, que en general eso se estima que puede ser aproximadamente un 1% del valor de la propiedad por año, que eso también nos quita de nuestra rentabilidad. Para calcular la rentabilidad anual que recibimos por nuestra inversión en un inmueble, el cálculo que tenemos que hacer es el siguiente. Agarramos el monto que recibimos de alquiler mensual, lo multiplicamos por 12, a eso lo dividimos entre el tipo de cambio, en el caso de que el precio de alquiler esté en otra moneda diferente a la que compramos el inmueble, y eso lo dividimos entre el precio total que pagamos por nuestro inmueble. Para ver un ejemplo de esto, usemos los números que vimos en el video anterior de propiedades en Uruguay, donde vimos que el precio promedio de un inmueble de 64 metros cuadrados en Montevideo es de $170.000 para la compra, y una propiedad de las mismas características en Montevideo también nos cuesta 29.000 pesos aproximadamente para alquilarla. Entonces, en este caso el cálculo que tenemos que hacer es 29.000 pesos por 12 dividido el tipo de cambio, que al día de hoy son unos 44 pesos por dólar para el caso de Uruguay. Eso lo dividimos entre $170.000 y eso nos va a dar la tasa de retorno anual. En este ejemplo, la rentabilidad de esa inversión sería de un 4,6% anual. Ahora ya sabemos cómo se calcula la rentabilidad anual en el caso de una inversión inmobiliaria. Veamos un informe de Infocasas que está muy bueno, que nos muestra un promedio de la rentabilidad anual de una inversión inmobiliaria según el barrio en Montevideo. Y les dejo el link también a este informe para que lo puedan leer, porque tiene muchísima información aparte de esto y es muy entretenido de leer y muy fácil de entender. Así que les dejo el link en la descripción. En este informe podemos ver, por ejemplo, la rentabilidad promedio de algunos barrios en Montevideo. Para los que están viendo este video fuera de Uruguay y no conocen estas localidades, por ejemplo, algunas de las zonas más caras para comprar una propiedad podrían ser Pocitos y quizás Parque Rodó. Y según lo que vemos en este mapa, son justamente las menos rentables en este análisis. Esto puede ser un poco contraintuitivo para algunas personas, ya que piensan que si un alquiler es tan caro en estos barrios, también se imaginan que la rentabilidad que tiene el dueño de esa propiedad también es muy alta, pero en este estudio vemos que no es así. Eso se debe a que también el precio del alquiler es alto, pero el precio de comprar la propiedad también es muy alto y no están correlacionados. Por eso es más que importante poder hacer un poco de análisis previo a comprar una propiedad y ver cuánto sale más o menos un alquiler de una propiedad similar en el mismo barrio donde estamos comprando, para calcular nuestra rentabilidad y estar seguros de que estamos cubiertos para poder pagar correctamente el préstamo y los gastos y demás. También otro detalle no menor a tener en cuenta es que estas rentabilidades que estamos calculando ahora son rentabilidades brutas y no está teniendo en cuenta los impuestos que tenemos que pagar por el alquiler o por la propiedad, ni tampoco reparaciones o mantenimiento que tengamos que hacerle a la propiedad que estamos alquilando. Una pregunta que quizás se están haciendo si están en el tema de inversiones o si vienen siguiendo los videos del canal es que si partimos de la base de que una inversión en bolsa, en un índice o ETF que siga al Standard & Poor's 500 nos da en promedio un 8% de rentabilidad anual, a priori parecería que esta inversión en bolsa sería más rentable que una inversión en una propiedad en Uruguay, que nos da un 5 o un 6% de rentabilidad aproximadamente. Y la respuesta a esto da para un video entero, que si les interesa comenten abajo y me aseguro de hacerlo en los próximos videos, porque es un tema muy interesante que tenemos que analizarlo 100%, pero la respuesta rápida es que depende nuestros objetivos y depende también obviamente del riesgo que estemos dispuestos a asumir. Como toda inversión tenemos que medir la rentabilidad esperada en función del riesgo que estamos asumiendo. En el caso de una inversión en una propiedad, es una inversión un poco menos riesgosa y que nos va a servir un poco más como un ingreso constante, como decíamos antes. Y por último, para los que llegaron hasta acá, vamos a ver lo que les comentaba al principio del video, de cómo podemos hacer para invertir nosotros en bienes raíces con $15 o inclusive menos, que suena algo loco o imposible, pero se puede hacer a través de los mecanismos que se llaman REITs
o mal llamados en español REITs, por su sigla en inglés, que es Real Estate Investment Trusts, que son básicamente empresas que tienen miles de propiedades y las alquilan y están obligados a distribuir un 90% de estos alquileres entre los inversores que inviertan en estas compañías. Existen diferentes tipos de REITs, hay unos que se dedican solamente a propiedades para vivienda, otros que se enfocan más en locales comerciales, otros que solamente alquilan espacios para centros médicos, otros que se dedican a la parte de espacios para casas de salud para ancianos, también hay algunos que se dedican a la parte de data centers y espacios para las grandes tecnológicas, y hay de diferentes tipos de rubros. Para poder acceder a estos mecanismos de inversión, lo hacemos exactamente igual que compraríamos una acción de una empresa a través de nuestro broker donde compramos acciones. Y en este caso, las distribuciones que les comentaba de 90% de la rentabilidad que reciben por los alquileres se da a los inversores en formato de dividendo de forma trimestral o mensual o como lo haya estipulado la compañía previamente. Acá acaba de aclarar también que la rentabilidad que tenemos por esta inversión es principalmente este dividendo que les comento y no se espera que el precio de compra de esta acción fluctúe demasiado en el tiempo o que podamos comprarlo barato y venderlo más caro en el futuro. Si bien hay ciertas fluctuaciones y hay cosas que lo afectan, en general los inversores lo que esperan es recibir este dividendo y no tanto fluctuaciones en el precio de la acción. Existen también ETFs específicamente de REITs que lo que hacen es nuclear varias empresas diferentes de diferentes rubros, más que nada para los inversores que no quieren hacer el research y ver en qué empresa puntual quieren invertir. De este modo pueden comprar tal cual como compran un ETF que sigue al Standard & Poor's 500. En este caso, en vez de seguir a un índice, lo que hacen es nuclear muchas empresas y tenemos un poco más diversificada nuestra inversión en diferentes sectores y en diferentes empresas. Este tipo de inversión tiene algunos beneficios si lo comparamos contra comprar una propiedad y alquilarla a nosotros, principalmente por el tema de la barrera de entrada que les comentaba antes. En este caso podemos invertir desde $7 o inclusive a veces menos, o sea, no tenemos que tener los $20.000 o más que precisamos para invertir en una propiedad real, por así decirlo. También son activos mucho más líquidos, ya que podemos transformarlos en dinero, en efectivo, mucho más rápido de lo que podríamos hacerlo con una inversión en una propiedad. Además, nos ayuda a diversificar mucho mejor la inversión, ya que como les comentaba antes, cada empresa de estas tiene muchísimas propiedades, entonces si un inquilino deja de pagar o se rompe algo, hay muchas propiedades que van a poder pagarle al inversor la rentabilidad. Y también si invertimos en estos REITs a través de ETFs, estamos todavía más diversificados. Y también no tiene el perjuicio de tener que pagar reparaciones o mantenimiento en el caso de una propiedad que sea nuestra. Pero tiene también, obviamente, algunas desventajas bastante grandes que tenemos que mencionar. Una de las principales es que nosotros como inversores extranjeros tenemos que pagar un 30% de impuestos sobre la rentabilidad que recibimos por estos dividendos. O sea que eso nos baja un poco la rentabilidad. Y también la rentabilidad que ofrecen estos fondos por lo general suele ser más baja de lo que recibiríamos en una inversión real. Esto más que nada sirve como alternativa para aquellos inversores que les interesan los bienes raíces, pero no llegan al monto inicial para comprar una propiedad real. Y también más que nada para aquellos inversores que invierten en bolsa y quieren diversificar su portafolio un poco y tener un poco de exposición a otros mercados que no sean solamente los de empresas o los de bonos. Bueno, muchas gracias por haber visto hasta acá. Si les gustó, por favor, como siempre, denle like, comenten, suscríbanse y activen la campanita. Y nos estamos viendo en el próximo video.